¿Cómo fue que todo comenzó? Bueno, Háblenos, pastor. primeramente agradezco al Dios Todopoderoso por la gran oportunidad que nos da de estar en esta casa de bendición, esta casa de adoración, donde verdaderamente Dios se mueve. Pastor, muchísimas gracias a usted, la pastora, a los ministros que nos acompañan. Para nosotros más que una bendición estar aquí. Primera vez que estamos en la nación americana y la experiencia ha sido extraordinaria. Bueno, tendríamos que comenzar desde el inicio de todo. Soy el segundo de tres hermanos. Nazco en la República Dominicana para allá, para el año 86. Hijo de un matrimonio que lamentablemente se ve afectado porque en muchas ocasiones no sabemos tomar decisiones cuando llega el momento correcto. Amén. Mi padre para ese entonces parte hacia los Estados Unidos con el famoso sueño americano, y esto lo único que provoca es una ruptura en el matrimonio de mis padres. Mi madre me cuenta que yo era tan apegado a mi padre que cuando mi padre viene para acá, a mí me decían el gordo. Yo era muy gordito. Dios mío. Y yo caí en una depresión siendo un niño, no comía, no nada, porque mi apego era tan fuerte con mi padre que yo creé una dependencia con él. Wow. Cuando mi padre viene aquí hacia los Estados Unidos, yo apenas tengo 3 años, mi hermana que me sigue tiene alrededor de 1 año y medio, y mi hermano el más grandecito tiene casi 5 años, imagínese usted. Wow. Mi padre llega aquí con una ilusión, pero lamentablemente termina convirtiéndose en un traficante aquí en Estados Unidos. Dios mío. Y lamentablemente hay muchos padres que quizás van a ver esta transmisión y personas que quizás no conocen a Cristo, que entienden que el dinero es suficiente. El dinero no es suficiente. Fluye. Porque la ausencia que yo sentía de mi padre no valió nada de las maletas de ropa, de las cosas que él enviaba, porque yo lo que quería es que él estuviera conmigo. Aleluya. Esto crea en mí un vacío existencial desde muy pequeño tremendo. Soy un niño retraído desde muy pequeño. Además, a pesar de ser inteligente, porque lo era un niño que me encerré como en una burbuja, donde realmente me sentía bien, oigan eso, estando en soledad, porque sentía que nadie más podía dañarme, porque entendía que la vida me había quitado a mi padre. Dios mío. Mi madre, siendo una madre prácticamente soltera, luchó con nosotros. Allá en Dominicana hay muchas madres así, hay muchos hogares disfuncionales, y en América Latina y Hispanoamérica también, donde muchas madres tienen que seguir adelante con sus hijos. Y esto pastor, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Si por algo estamos luchando en este evangelio, es por cambiarle la cara a lo que el mundo le está diciendo que es normal. Come on. Yo creo en la paternidad. Yo creo que el patrón de la paternidad que se altera con el pecado, debemos de volver a restaurarlo como iglesia. Come on. Amén. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Bueno, mi madre sigue adelante con nosotros, conmigo y con mis hermanos. Nos criamos en un barrio muy peligroso de allá de República Dominicana para esos tiempos. Bueno, llamado Villa María, hasta el 27 de febrero. Cerca de Villa Consuelo, también allá en República Dominicana. Son muy conocidos barrios también como Capotillo. Pero cada lugar de eso tiene como su zona peligrosa. Y ante la inseguridad que nosotros vivíamos, mi madre se ve ante la necesidad de tener que irse a vivir donde mi familia paterna. Mi padre aquí en Estados Unidos, nosotros por lo menos teníamos protección ahí en ese lugar. Okay. Pero dentro de mí empieza a crecer una raíz de amargura, pastor. Porque lamentablemente yo le reclamaba a Dios y a la vida que mi padre no estaba conmigo. Dios mío. Pero aún así, yo aprendo a orar y hay una inclinación hacia lo espiritual desde muy pequeño en mí totalmente diferente. Y aún siendo un niño totalmente retraído, mi abuelo paterno capta en mí lo que nadie podía ver. Había muchos nietos, entonces el extraño, el retraído, el bajo perfil. Mi nombre es Juan Jonel Polanco Hierro, él me decía Juan. Y mi abuelo empezó a accionar algo en mí que yo no me daba cuenta el efecto que iba a causar. ¿Qué él comenzó a hacer? Mi abuelo era un señor ya de avanzada edad, era no vidente, pero él hacía algo que yo lo veía como locura en un momento, sí. Porque él me decía, yo te voy a regalar 5 pesos si tú vienes a leerme la Biblia. Te lo voy a dar a final de semana. Me decía, te voy a dar una mesada. Me sentaba en sus piernas o me sentaba en algún lado y me ponía a leer la Biblia para él. Dios mío. Para mí era extraño que de tantos nietos él me escogiera a mí para esto.
todos decían, papá está loco, solamente habla del evangelio, se va a volver loco con el evangelio. Y yo, un niño de apenas 9, 10 años de edad, yo leía porque lo amaba con locura, y él era no vidente. Pero yo me daba cuenta de algo, era que cuando leía para él, yo intentaba irme a jugar rápido y volaba algunos versos bíblicos. Dios mío. Y él me decía, devuélvete que te faltaron unos versos ahí. Decía yo, pero si él se sabe la Biblia, ¿para qué él me pone a leerla? Dios mío. Alguien adora a Dios aquí. Aleluya. Y decía yo, pero si él se la sabe, ¿cómo el asunto? Y a veces le hacía, para ver si me estaba engañando. El asunto es que yo no me daba cuenta, y ahora me doy cuenta, el efecto que estaba causando la palabra en mi vida. Porque cuando logro salir de ser un muchacho bajo perfil, de ser un muchacho muy melancólico, de ser una persona retraída, entonces abrazo el mundo de una manera muy acelerada. Pero como mi familia me había visto siempre como un modelo a seguir, yo tenía que vivir una doble vida. Wow. Tenía que vivir una vida con los amigos en la calle y vivir una vida entonces con la familia, de ser el ejemplo, de ser el muchacho bueno, de ser el muchacho que no rompía un plato, como decimos en Dominicana. Pero caminaba con una palabra, que no me daba cuenta que en mí había hecho un efecto. Dios mío. Entonces, ¿qué sucede con esto? A medida que voy creciendo, me voy involucrando en ambientes no adecuados. Para ese entonces, allá en República Dominicana, comienzan a llegar a las calles de República Dominicana lo que se conocen aquí como bandas o naciones que nacen en las cárceles norteamericanas con el fin de que cada cultura defienda su territorio, los dominicanos, los morenos, aquí como le dicen los afroamericanos. Correcto. Y esto llega a las calles, nuestros barrios se empiezan a perder en las gangas, y yo, siendo una persona muy objetiva, como que quería hacer muchas cosas, pero como que algo no me lo permitía, y yo no me daba cuenta que era que yo caminaba con una palabra. Wow. Luego empiezo a hablar con mi madre, y mi madre me dice, mira, cuando yo tenía 8 meses, yo me caí contigo de una segunda y bajé más de 15 escalones, y cuando me caí sangré, y tuve tanto miedo que no le dije nada a tu padre. Wow. Y cuando sangré, tú duraste 2 días que no te moví en mi vientre. Dios Entonces, mío. cuando yo vengo a pensar en todo esto ahora en mi realidad, yo me doy cuenta, wow, pero es que yo realmente era un propósito y no lo sabía. Dios mío, Cuánta aleluya. gente que quizá lo querían abortar, pastor. Cuántos de nosotros que quizá el enemigo no quería que naciéramos, éramos propósito Come on, de Dios. aleluya. Así como dice el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5. Come on. Y si algo quiero resaltar en esta oportunidad que ustedes me brindan de testimonio, es que cada persona que puede estar mirando esto sepa que usted es importante para Dios y que Dios pensó en usted antes de usted llegar al vientre de su madre. Aleluya. Yes, Lord. Seguimos creciendo allá en la República Dominicana, muchas ofertas, muchas cosas, pero vivía una doble vida. Estaba tratando de vivir de una apariencia delante de mis amigos, pero delante de mi familia vivía de otra manera. Esto fue creando en mí sentimientos encontrados, porque yo decía, yo también quiero la calle, yo también quiero vivir una vida extrema como mis amigos, pero algo me detenía. Sentía que no encajaba en ningún lado. A veces me decían, pero tú eres el poeta del grupo. Dios mío. Porque cuando todos son, por ejemplo, estaban en el baloncesto, yo también jugaba baloncesto, me gustaba escribir y me gustaba la cosa como profunda, pero no sabía por qué lo hacía. Y era que una palabra de parte de Dios dentro de mi vida había hecho un efecto. Dios mío. Cuando comienzo a crecer y empiezo a refugiarme en los amigos, en la calle, empiezo a darme cuenta que nada de eso, pastor, podía llenarme. Come on. Ese vacío existencial, tratando de encajar en todos los lugares, pero no podía. Y me preguntaba, Señor, pero ¿qué es lo que pasa con lo poco que sabía de Dios? Hasta que lamentablemente empiezan a suceder episodios en mi vida. Ya mi padre había caído en prisión aquí en Estados Unidos, porque lamentablemente es como dice el libro de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Come on. Ahí tenemos que crecer solos con mi madre y seguir adelante, sin una figura paterna que nos guíe, que nos proteja. Teníamos nosotros que sacar de abajo, yo y mi hermano con una hermanita, y seguir adelante. Allá en República Dominicana, para poder mantenernos, tener que vender jugo en la calle,
tener que hacer cuantas cosas para poder ayudar a nuestra madre que nos Wow. sacó adelante, una madre soltera. El asunto es que cuando voy creciendo, me voy identificando poco a poco con lo que se está moviendo en la calle, pero entro en algo muy peligroso, pero era algo que terminó reclamándome y me doy cuenta más adelante. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del ocultismo. Siendo un joven que quizás no tenía necesidad de esto empieza a llamarme la atención y de una manera u otra me conecto con el mundo de la hechicería. Wow. No entendía por qué. Una simple consulta, como le dicen, en República Dominicana le dicen magia blanca, pero todo esto es abominación delante de los ojos del Señor. Come on. Me conecta a un mundo totalmente desconocido y prohibido para los hombres. Wow. Cuando entro en este mundo, empiezo a apasionarme por el mundo espiritual. Y cuando empiezo a apasionarme por el mundo espiritual, esto viene de la mano de lo que es la hechicería que se practica en Venezuela. Y a través de esto, de los indios, de estos ritos y de todas estas cosas, yo empiezo a crear un círculo vicioso con esto. Pero yo no me daba cuenta porque esto me apasionaba, no era simple consulta. Era algo que yo veía, yo decía, wow, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede lo otro? Ya a mí me utilizaban de puente los muchachos violentos del barrio porque decían, yo quiero un resguardo. Y yo le decía, yo sé dónde llevarte. Dios mío. Un resguardo es un embrujo que hacen para los amigos latinos, hispanos que nos siguen. Es un embrujo que hacen para supuestamente crear una cobertura en la vida de la gente y que estos espíritus supuestamente los protejan. Dios mío. Bueno, también me preparan con este tipo de cosas. Wow. Hasta que en uno de estos encuentros yo confronto a uno de estos espíritus que posee el cuerpo de la persona que estaba invocando todo. Wow. Y le pregunto yo que le hago preguntas. Y me dice, lo que pasa es que hay un manto de hechicería que sigue a toda tu familia y te está reclamando. Dios mío. Estas son las maldiciones generacionales. Que bueno, estaría sujeto a estudio, pero hay muchísimas cosas que nosotros estamos viviendo que fueron causadas por nuestros ancestros. Amen. Empiezo a envolverme en este mundo y empiezo a apasionarme en este mundo, a pesar de ser un joven que había sido instruido en la palabra, a pesar de ser criado por una mujer que lo dejó todo para echarnos para adelante. Wow. Pero como vuelvo y repito, vivía una doble vida. Me convierto en un payaso. ¿Por qué? Porque estaba aparentando delante de la gente una cosa, pero por dentro yo era totalmente otra persona. Come on. Aleluya. Hasta que poco a poco, a través de las desilusiones, a través de las traiciones de las personas que se hacían llamar nuestros amigos, a través de las desilusiones amorosas, a través de las desilusiones con familiares, con personas, entro en una profunda depresión y ahí empiezo entonces a refugiarme verdaderamente en la calle. Empiezo a vivir una doble vida porque ahora andaba con narcotraficantes, pero tenía miedo de involucrarme al 100% en este mundo por miedo a lo que mi familia pudiera pensar y dejarlos a ellos en vergüenza. Wow. O sea, no sabía qué era lo que yo quería en la vida. Las propuestas estaban ahí para yo convertirme en un ganguero, en convertirme en una persona que pudiera controlar puntos de drogas, pero algo me detenía. Y vuelvo y repito, era una palabra que había Dios recibido mío. cuando le leía la palabra a mi abuelo. Aleluya. Hasta que en el 2011, 26 de marzo del 2011, ya yo decido aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Aleluya. Recuerdo que me invitan, era mi fecha de cumpleaños, un 13 de marzo del 2011, y me hicieron la invitación a la iglesia. Dentro de mí, con el conocimiento que tenía, yo decía, yo sé que yo voy a terminar siendo cristiano, porque este es el legado que mi abuelo me dejó. Mi abuelo siempre decía, tú eres el que va a seguir, el que va a tomar mi manto. Wow. Yo no entendía. Él me decía, mi manto lo vas a seguir tú. Wow, Dios mío. Pero yo con desconocimiento bíblico no sabía. Y él me decía, mi manto lo vas a seguir tú. Siendo muchos nietos, él declaró esa palabra sobre mí. Amén. Ya mi abuelo no existe, ya mis abuelos empiezan a fallecer, empiezan a partir a la presencia del Señor. Y yo cargo esta palabra. Amén. Y cada vez que me envolví en asuntos de la calle, en situaciones que me veía de depresión, siempre recordaba las palabras de mi abuelo. Cuando acudo a mis 25 años, recuerdo como ahora, estaba todo planeado con unos amigos para irme de party, como dicen ustedes aquí, en la noche, salir a janguear y todo eso. Come on. Y digo que yo voy a aceptar la propuesta de ir a la iglesia. Yo voy a acompañar, mi madre había aceptado al Señor y mi familia había entrado como en un avivamiento. Y yo digo que yo voy a ir a la iglesia.
Y recuerdo que cuando fui a un templo pequeño, quizá no tenía mucho lujo, pero tenía lo más importante, que tenía la presencia de Dios ahí. Amén. Aleluya. Tenía la presencia de Dios. Y si Aleluya. está la presencia de Dios, Yes. no hace falta más nada. Come on. Yo Yes, sé que Jesus. todo el que está aquí, cuando chocamos con la presencia de Dios, nuestra vida cambia para Come siempre. on. Aleluya. Recuerdo que ese día, desde ese momento, algo cambió en mi interior. Yo me fui en la noche con los amigos, yo me fui para la calle, pero mi mente se quedó en la iglesia. Wow. Ya yo estaba bebiendo, compartiendo, ya estaba todo planificado con las muchachas que andaban con nosotros, pero en mi mente no salía la iglesia, no salía lo que escuché en ese culto. Y 13 días después, 26 de marzo de 2011, recuerdo como ahora, soy confrontado por una experiencia con el Espíritu Santo. Dios mío. Y eso de la 1 de la mañana, Dios trata conmigo y yo hago la confesión, yo solo con Dios. Wow. Y luego le confieso eso a quien era nuestro líder en el momento y él me dice, no, pero espérate, esto hay que hacerlo público de una vez. El hombre no perdió tiempo y ahí entré en lo que fue un movimiento pentecostal allá en la República Dominicana. Aleluya. Fuego. O sea, y candela. 26 de marzo de 2011 le entrego mi vida al Señor como mi único Salvador. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Wow. Pastor, entonces cuando usted le entrega su vida al Señor, desde ese momento para adelante, basado en todos los daños que la vida le había provocado y todos los dolores, ¿verdad? ¿Qué pasó desde ese tiempo cuando ya usted comienza y acepta al Señor como su único Salvador? ¿Qué sucede de ahí para adelante en su vida? Lo primero que hago es que me refugio en lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero entendí en ese momento lo que Martín Lutero escribió cuando dijo, cuando me bauticé pensé que el viejo hombre había muerto, pero me di cuenta que él sabía nadar. Dios mío. No entendía que esa lucha era diario con mi carne. Entendí en mi ignorancia que bueno, ya soy cristiano, ya todo cambió. Y no me había dado cuenta que mi interior todavía necesitaba una transformación. Amén, amén. Las malas costumbres las fui dejando todas esas cosas, pero dentro de mi interior me estaba mintiendo a mí mismo, porque estaba herido, todavía tenía raíz de amargura, ya mi padre estaba en República Dominicana, estaba deportado, Wow. y intenté crear una relación junto a mis hermanos con él, pero dice un viejo adagio en el mundo, nunca conozcas a tus héroes. Wow. Cuando lo conozco, entonces nuestra relación empeora porque al él no criarnos a nosotros, no supo manejar ciertas cosas. Mi padre nos amaba con locura, pero no supo manejar ciertas situaciones. Mi padre era mi héroe. Wow. Entonces al conocerlo yo digo, no, pero que este tipo nunca fue mi héroe. Yo comencé a odiarlo. Wow. Y me di cuenta que siendo un hombre de Dios que le estaba sirviendo al Señor, yo lo odiaba. Yo quería aparentar que todo estaba bien, que yo amaba al Señor, que yo predicaba, que yo tenía buena conocimiento bíblico, pero en mi interior todavía había raíz de amargura. Come on. Entonces yo me estaba mintiendo a mí mismo. Yo no me estaba dando cuenta de lo que comprendí más luego, y es que nosotros somos un edificio en construcción que el Señor adquiere. Wow. Y ese edificio en construcción, me decía el Espíritu Santo, lo que pasa es que ustedes son un edificio en construcción. Yo le decía al Señor en una experiencia, ¿cómo así, Señor? Y el Señor me hace entender, lo que pasa es que mi Padre paga. Yo me encargo del proyecto. Entonces el Espíritu Santo es el maestro, Dios mío. constructor. Y si tú como obrero no estás dispuesto a trabajar en tu obra, en la estructura dañada que yo adquirí, no vas a poder cambiar. Dios mío. En una construcción que usted adquiera abandonada, va a tener que hacer un gran trabajo, cambiar puertas, cambiar muchísimas cosas. Así somos nosotros cuando el Señor nos adquiere. Come on. Y yo me negaba a mí mismo, pero tenía odio contra mi padre y era cristiano. Tenía raíz de amargura contra mi familia, contra la familia de mi padre, y era cristiano. Entonces me estaba mintiendo a mí mismo. Hasta que tuve que entrar en un proceso de sanidad interior, pastor. Dios mío. O sea, no fue suficiente venir a Cristo, sino debía por completo rendirme a Él. Amén. Muchas veces nos negamos a cambiar por completo
por el miedo a quedar siendo débil delante de la gente que nos rodea. Amen. Yo quiero decirle a la gente que nos están viendo y a Lucha. ustedes los panelistas que estamos aquí, no existe mayor grandeza que rendirnos ante los pies del Señor. Aleluya. Pues Él escribió Gloria a Dios. claramente en su palabra que al que se humilla, Él lo ensalza, y al que lo ensalza, el que se ensalza, Él lo humilla. Amen. Entonces, cuando me doy cuenta de mi condición, entro en un proceso de sanidad interior. Ahí entonces, cuando perdono a mi padre, verdaderamente me doy cuenta de que estoy cambiando. Come on. Recuerdo como ahora, pastor, que había pasado un conflicto muy fuerte entre nosotros. Mi padre duró un tiempo viviendo con nosotros y ya no vivía con nosotros. Y recuerdo que cuando el Señor trata conmigo, yo fui y me humillé delante de mi padre. Quizá yo no debía de humillarme porque el padre ausente fue él, quien falló fue él, pero me di cuenta que yo debía poner el nombre de Cristo en alto. Wow, Dios mío. Y quiero decirle algo, los misterios del Señor. Cuando arreglo mis cuentas con mi padre y pasa todo esto, recuerdo que Dios empieza a sanar también a mis hermanos que no eran cristianos. Wow. Porque el Poderoso. ejemplo, el testimonio cambia la vida de las personas. Dios mío, repite eso. Yo quiero hablarle a la gente que quizá no ha perdonado a un ser querido. Vamos, habla. A ti que quizás has entendido que es muy difícil, que es muy grande lo que te hicieron. Deja ya de maltratarte, que el que Come tiene on. odio consigo es como un cáncer que Yes. solamente destruye a quien lo odia. Come on. El Señor puede libertarte en esta hora, así como me Aleluya. hizo libre a mí de la raíz de amargura, del odio, del rencor Come on. y de buscar culpables. That's right. Así es, pastor. Aleluya. El Dios que le servimos, un Dios que puede perdonar, cambiar, quitar herida, en Dios todopoderoso. Entonces, pastor, cuando ayúdeme, ministro, aquí, no se queden callados. Cuando usted traspasa ese dolor que le fue causado por la trayectoria de vida que usted iba pasando, ya cuando usted llega al ministerio, ¿cómo fue que usted comenzó? Ya Dios le había declarado una palabra desde el vientre de su madre, ya Dios tenía un propósito con usted. Entonces, cuando esa palabra se comienza a manifestar y usted comienza a caminar en el propósito, ¿cómo comenzó eso en su vida? Yo diría que el Señor a mí me hizo como a Jeremías, me empujó con violencia. Dios mío, El Señor no me dio opción, Ángel, ni el Dios mío, explícanos. Cuando yo me convierto a Cristo, yo estoy muy apasionado, pero una cosa es el primer amor y otra cosa es poder resistir en el camino. Yo Amen. siempre he dicho que esto no es una carrera de velocidad. Come on. Esto es una carrera de resistencia. Vamos. Esto es una carrera de poder resistir una larga trayectoria. That's right. Y recuerdo que el Señor inmediatamente permitió situaciones que sucedieran en mi familia. Pasó una situación con mi hermano, que ahora mismo está en Estados Unidos. Él es quien me recibió aquí, Amen. él de New Jersey. Y él se ve involucrado en una situación, un conflicto de la calle, que no se podía solucionar de otra manera que no fuera a depender del Señor a través de un milagro. Wow. Y cuando esto sucede, nosotros, yo y mi madre, para ese entonces, no tenemos otra opción que depender de Dios. Wow. O sea, no había otra manera que Dios hiciera un milagro de esa forma. O sea, Wow. venimos al Señor y el Señor nos empuja con violencia y nos dice, óyeme, no lo voy a soltar. Es dependiendo de mí que lo voy a hacer. Wow. Entonces ahí empieza el Señor a formar el ministerio, a trabajar en mí, porque ante una gran necesidad que tú tengas, tú vas a buscar mucho a Dios. Wow. Es por esta razón que muchos de nosotros clamamos en ocasiones y no salimos de cierto proceso. Wow. Porque si tú sales de ese proceso, posiblemente vas a dejar de depender de Él. Dios mío. Y Él prefiere que tú dependas de Él y mantenerte en un proceso. Wow. Muchas veces no estamos preparados para salir de ciertos niveles donde nos estemos moviendo. Yo a manera así como de paréntesis, recuerdo un amigo en República Dominicana que una vez le empieza a clamar al Señor y le dice, pastor, Señor, yo tengo tantos años trabajando aquí en esta empresa y yo solamente gano lo necesario para mantener mi familia. Yo quiero un vehículo, yo también quiero ganar como mis amigos dinero. Y el hombre le presenta un reclamo al Señor. Y dice, voy a durar 21 días de ayuno, Señor, y oración hasta que tú me hables. Al tercer día Dios le habla. Wow. Y cuando Dios le habla, le dice, ¿qué te hace falta? Dios mío. Dice él, no, yo quiero un vehículo. Le dijo, no, yo no te he preguntado qué tú quieres. Yo te estoy preguntando qué te hace falta. Te doy lo que tus hijos necesitan.
tu renta la tienes al día, todo lo que tú necesitas para sobrevivir, yo te lo doy. Y él le dijo al Señor, yo quiero más. Wow. Y el Señor le contesta, si te doy más, vas a dejar de depender de mí. Dios ¿Qué mío. quieres? ¿Que te dé más y dejes de depender de mí, te apartes de mí? ¿O que te dé el pan necesario y te mantenga dependiendo de mí? Dios mío. Hoy en día es un gran ministro ese muchacho de Dios. Aleluya. Porque prefirió permanecer ahí con el Señor. Wow. Entonces, pastor, cuando entro al evangelio, el Señor nos empuja con violencia. Entonces ahí el Señor nos hace conectarnos a lo que es el ministerio, aprender de la palabra. El Señor nos da el denuedo de la palabra. Y al cabo de poco tiempo del servicio en el Señor entonces nos entrega un pastorado juvenil como a los 2 años allá en República Dominicana. Aleluya. Y ahí empezamos entonces a ejercer el ministerio en toda su faceta. Porque yo digo que el más grande galardón que nosotros podemos tener como pueblo de Dios es ser siervos. Come on. Siervos. Yo le digo a mis hijos espirituales en Santo Domingo, anhelen ser siervos. Come on. Yo honro los apóstoles, el ministerio apostólico, yo honro el ministerio profético, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, maestro, todos los honro, pero yo creo que el más grande es el servicio. Come on. Porque Aleluya. cuando yo sirvo, yo estoy imitando verdaderamente a Cristo. Dios mío. Pastor, cuando lo que usted está diciendo es que más o menos lo que debe de edificar al creyente más, no ser servido, pero servir. Y digo esto porque ahora mismo estoy dialogando con una persona y se queja mucho en que no ha sido servido o servida. Y yo no ha podido entrar en decirle lo que acabo de decir ahora. El Señor no nos ha llamado para ser servidos, sino para servir. Alabado sea el Señor. Amén. Porque digo esto por esta razón. Muchas personas no vienen a la iglesia, no se congregan. Y puedo entender muchas cosas por qué. Pero imagínense si uno no viene a la iglesia, no se congrega, entonces está comiendo espiritualmente, diariamente del Señor, privadamente. Entonces, cuando llegue el momento de dar o servir, ¿en dónde lo vas a dar y en dónde lo vas a servir? No vamos a tener para dar. Definitivamente, como Bueno. dice el ministro acá, algo súper interesante. Nosotros en nuestra cultura nos hemos acostumbrado tanto a recibir que se nos olvida dar. Come on. Lamentablemente a veces vamos a los templos y nosotros vamos a pedir. Nosotros no vamos a entregar. Pero cuando yo puedo entender lo que es la profundidad de conocer a Dios, Come on. yo me voy a dar cuenta que yo soy una ofrenda para Dios. That's right. Y yo tengo que dar mi vida es una ofrenda delante de Dios. Amen. Cuando entiendo este principio me voy a dar cuenta el gran valor de servir. Aleluya. Cuando yo sirvo me estoy pareciendo a Cristo. Dios mío. Cuando yo sirvo estoy imitándolo a Él. Aleluya. Si no, no podemos ir a las escrituras que Pedro en un momento, Cristo le dijo, permíteme lavarte los pies. Y él le dice, maestro, yo no soy digno. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Él le dice, si tú no permites que yo haga eso, tú no eres digno de andar conmigo. Wow. O sea, él fue el ejemplo o sea, él no debía de hacer lo que hizo, pero él lo hizo como un ejemplo para que nosotros fuésemos imitadores de él. Come on. Y nosotros dentro del evangelio, eso es una de mis misiones, de cambiar la forma de pensar que nosotros tenemos. That's right. Venimos desde el mundo todavía con el concepto de que me den, con el concepto solamente de recibir. That's right. Y no entendemos que nosotros somos una ofrenda delante del Señor. Amen. Aleluya. Pastor, una pregunta también quería hacerle. Usted cuando estaba, antes de llegar a los caminos del Señor, usted entró en la hechicería. Entrando en ese momento, viendo usted lo que el enemigo pone a uno, como si uno cree que uno le pone todo como color de rosa a uno. Confundiendo a una persona que no cree la magia blanca. Nosotros sabemos, como dijo usted, pastor, que no es magia blanca, es todo diabólico y el enemigo lo cubre. ¿Cómo le fue cuando usted fue cambiado, cuando el Señor lo tocó a usted y usted llegó a su camino? El ataque que usted tuvo que pasar, porque no es fácil. Trayendo todo lo que usted vio con el enemigo y trayendo todo hacia la luz y conociendo y trayendo todo eso a las personas, diciendo a la persona allá afuera, predicándole
dejándole saber a ellos que lo que el enemigo lo tiene a ellos, tiene como un velo sobre sus ojos y que no están viendo ellos lo que el Señor les quiere enseñar. ¿Cómo le fue a ustedes ese cambio, la batalla espiritual? Bueno, fue muy fuerte porque hay una persecución espiritualmente hablando. O sea, la gente, lo que las personas hacen es una especie de pacto. Tú no firmas nada, pero así como tú confiesas a Cristo, cuando tú entras en contacto con esto, se hacen los trabajos, se hacen los pactos, tú no te estás dando cuenta que tú estás pactando con algo que ya va a caminar contigo. Come on. Y esto empieza obviamente a hacerme la guerra, pero me sorprende algo antes de todo eso, y es que los demonios conocen quién eres tú en las manos del Señor. Wow. Antes de yo venir a Cristo, recuerdo, qué buena la pregunta suya que me transporta a ese momento. Antes de yo venir a Cristo, ya el mundo espiritual sabía lo que iba a suceder. Dios mío. Porque una persona que era muy cercana a nosotros, que practicaba hechicería, me dice, yo tuve una revelación contigo anoche. Me dice, los seres me mostraron a ti vestido de blanco y había una conexión entre tú y lo divino. Dios mío. Y yo me quedo como, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Que yo voy a ser evangélico? Me dice, sí. Algo se está hablando en el mundo espiritual de ti. Wow. Luego, al cabo de unos meses, entonces me convierto a Cristo, pero entonces inicio una persecución. Inicio una persecución en sueño, inicio una persecución en muchas esferas de la vida, porque así como establece el libro de Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Por lo tanto, yo estoy en Cristo, pero todavía no he recibido ni sanidad ni soy libre completamente. Wow. Entro en un proceso de liberación. Pero a medida que me voy llenando del Señor, mi vida está siendo transformada. Come on. Mi vida está siendo cambiada. Y para poder ser libre tuve que perseverar en Dios para que el mismo Señor me hiciera libre. Recuerdo que en un servicio de mucho fuego, de mucha gloria, recuerdo que yo le pedía eso al Señor con insistencia. Señor, yo quiero que tú me hagas libre. Yo quiero que tú me libertes. Porque en ocasiones estando en mi casa, quizá tranquilo, yo sentía como eso me caminaba por el cuerpo. Wow. Sí, porque en eso tú te puede tragar la pócima, o te lo puede amarrar como una venda, Wow. o te lo puede amarrar en la cintura. Es una imitación totalmente de todo lo que tiene que ver con el concepto hebreo. Wow. Escriben las tablas, escriben los cintos, la ley, hasta en los cintos escribían a los niños para que no se olvidaran de la palabra de Dios. Entonces el enemigo, como es un imitador, también lo hace de la misma manera. Esto me caminaba en el cuerpo y yo decía, Señor, pero ya yo te sirvo, ya yo predico, pero yo no soy libre. Y yo estaba consciente de mi condición. Hasta que en un culto de adoración, Come on. yo entonces expulso por mi boca, omito, ¿verdad? Todas estas cosas que increíblemente me la había tragado muchos años atrás. Y esa misma bolsita, ese papel, lo vomité igual, pastor. Dios mío. Esto es real, pastor. Wow. ¿Entiende? A lo que yo le había encomendado mi seguridad, mi vida y mi futuro, ya yo había renunciado porque el Señor me había hecho libre. Dios mío. Pero todo esto lo hizo la perseverancia, ministro. No puedo venir a Cristo y creer que Dios de la noche a la mañana va a cambiar cosas en mi vida. Come on. Porque es muy posible yo esté detrás de los panes y los peces. Dios mío. Y lamentablemente tengo que venir a la iglesia a enamorarme Amen. cada día más del Señor para que Él pueda libertar. Amén. Aleluya. Pastor, a mí tuve una experiencia cuando yo vine a los caminos del Señor. Me invitaron a un culto de oración en donde se estaban uniendo unos cristianos. Yo no los conocía, pero ellos me conocían a mí. Cuando yo entré ahí, ellos pegaron a alabar, a glorificar al Señor, y en una voz se elevaba. Y yo estaba sentado en una escalera y yo los miraba a ellos, como yo me sentía bien extraño, porque no podía alabar a Dios. Yo tenía una 25 en el bolsillo, no un revólver, sino una Biblia del Nuevo Testamento. Dios mío. La tenía en el bolsillo, y para no verme extraño, la abrí para leer, pero no pude concentrarme, porque mientras estaba leyendo, el pueblo que estaba ahí estaba alabando muy alto. Puse la Biblia en el bolsillo y empecé a mirarlo de nuevo. Y esta vez, cuando lo estoy mirando, ellos tienen todos los ojos cerrados.
Y yo me estoy haciendo una pregunta. Y yo pego a decir, Señor, ¿por qué yo no puedo alabarte de esa forma como ellos te alaban? ¿No? ¿Qué es lo que hay en ellos que no hay en mí? Que no puedo hacer lo que ellos están haciendo. En ese mismo instante oigo la voz del líder que estaba ahí. Y él dice, Señor, si hay alguien en nuestros medios que desea alabarte y no puede, porque el diablo lo tiene atado. Dios mío. En el nombre de Jesús yo reprendo esa atadura. Dios mío. Reprendo esa atadura y le ordeno que salga afuera. Yes. En ese instante yo caigo en la alfombra y cuando caigo en la alfombra yo estoy reconociendo todo lo que está pasando, pero no lo puedo controlar. Y me estoy moviéndome en la alfombra y mientras me estoy, estoy como amarrado entre las manos y las rodillas y oigo las alabanzas, y oigo todo lo que el hombre está ministrando, pero estoy empezando a botar espuma por la boca. No puedo alabar, algo me está sacudiendo en el piso. Entonces, y mientras la adoración se elevaba, yo siento una voz, dos voces dentro de mi cuerpo, dos. Y una está diciendo, yo no voy a salir de aquí, porque yo he estado aquí toda una vida. Dios mío. Y oigo otra voz diciendo, yo no vengo a preguntarte si tú vas a salir de aquí. Tú vas a salir. Y en ese instante caigo yo parado del piso y empiezo a glorificar a Dios y empiezo a alabar a Dios y me recuerdo decir, santo Señor, tú eres santo. Lo único que podía decir era, tú eres santo Señor, tú eres santo. Cuando yo abrí los ojos, abrí los ojos, vi a la gente y como que rápidamente el Señor me dejó saber quién era esa gente, que eran mis hermanos en Cristo Jesús, era mi nueva familia. Alabado sea. Yo puedo entender cuando usted está hablando de eso maligno. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay poder en Dios. Aleluya. Dios es un Dios que nos puede librar, ¿verdad? Hay gente dentro de la iglesia, pastor, que estando dentro de la iglesia todavía están atados. Sí. Pero como usted dijo, hay que mantenerse persistente, que en medio de esa persistencia Dios va a libertar al que tiene que libertar. Por ejemplo, la palabra del Señor nos cita un evento muy poderoso donde una mujer sirofenicia, ¿verdad? No pertenecía al pueblo del Señor. Viene donde Cristo. Cristo está teniendo un debate con los judíos acerca de que tú le estás predicando a ellos, las primicias son para nosotros. Y ella le dice, Señor, mi hija está enferma de demonio. Creo que toda la iglesia conoce esa historia. Y Cristo le dice, no me es legal, no me es lícito dar la comida de los hijos a los perros. Pero esta mujer se queda insistiendo. Y le dice, sí Señor, pero aún de la migaja que cae de la mesa, comen los perrillos. Santo. Usted ha visto los perros pequeños que ellos son muy juguetones y se quedan. Amen. Ese perro pequeño muchas veces simboliza la mentalidad de un niño, que es la mentalidad espiritual de volver al Señor. Wow. Cuando nosotros volvemos al Señor, volvemos a una inocencia espiritual. That's right. El Señor trataba eso conmigo. Y él le dice, wow, pero no había visto tanta fe. Ahora, vamos a entrar en contexto de qué Cristo está hablando. Él está hablando del pan de la liberación. Come on. Entonces, el pueblo necesita el pan de la liberación. Dios mío. La liberación no es para lo de afuera, la liberación es para lo de adentro, pastor. Come on. Y estamos totalmente confundidos porque ¿qué hacemos cuando venimos al Señor? Bienaventurados nosotros que fuimos libres así. Pero hay personas que se están engañando ellos mismos. Come on. Yo se lo digo como pastor porque ministro liberación en mi iglesia constantemente y me sorprende ver, ya no me sorprende tanto, pero me sorprendía al principio ver personas de muchos años en el evangelio siendo libres y no eran manifestaciones espirituales, eran manifestaciones demoníacas. Dios mío. ¿Pero por qué? Porque suprimimos un sentimiento y no reconocemos áreas de nuestra vida que no están bien y que necesitan ser libres. Wow. Dios mío. El pan de la liberación es para los hijos. Vuelvo y repito, Cristo está diciendo, no me es lícito darle el pan, pero ella viene a hacerle una demanda ¿de qué? De liberación. Right, that's right. Y él le dice, ese pan de la liberación no te lo puedo dar a ti, es para los hijos. Entonces, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? Come on, aleluya. Las promesas del Señor son para nosotros.
Entonces debemos de apropiarnos de las promesas y hacerlo nuestra. Aleluya. Pastor, me hicieron una pregunta por aquí, por el internet. Quieren saber, cuando usted comenzó la iglesia, que usted habló en su prédica, cómo usted la comenzó. Ellos quieren saber dónde queda su iglesia allá en la República Dominicana y quieren saber cómo se llama y el nombre. Ok, bueno, ya el Señor había empezado a tratar con nosotros con el llamado. Yo soy un hombre que a medida que pasa el tiempo, cada día más como que respeto más la forma de Dios tratar con cada persona. Amén. Dios había tratado insistentemente conmigo con el llamado, pero yo digo que el llamado persigue a la gente que no quieren llamado. Dios mío. Yo veo como persona a veces como muy ansiosa y no se imaginan lo que es esto. Y yo decía, no, Señor, mira a mi pastor, todo lo que sufre. No. No. Entonces cuando el Señor nos hace el llamado, nosotros emprendemos como un ministerio independiente. Comenzamos en una sala de una casa con 6 personas. Wow. Y cuando comenzamos en esa sala de esa casa, lo hacíamos todos los viernes, era una célula que teníamos. Cuando comenzamos con esa célula, yo esperaba que mi hermana, que es estilista, terminara de elaborar y entonces nos concedía un horario los viernes. La célula, pastor, para sí. los que no entienden, que le explique. Una célula es un grupo de oración. Es un grupo que se reúne con una temática muy parecida a lo que sucede aquí adentro, pero se hace, por ejemplo, en los hogares. Amen. Donde tú empiezas a crecer, a desarrollar tu ministerio. Por ejemplo, se dice, tal hermano va a tener la dirección. Y que ese hermano que nunca ha tenido una dirección, ahí empieza a formarse en el llamado. Yo me di cuenta que la hermana María adora. Ay, pero yo no sé adorar mucho. Pero ahí empieza a darle forma al llamado. Y ahí empiezan también los ministerios a tomar forma, los predicadores a formarse en esa plataforma. Y así empezamos a hacerlo. Personas que no eran cristianas empezamos a enseñarles de la palabra. Y el Señor empezó a multiplicar. Wow. Oye. Año 2018 emprendemos con esto. Entonces el Señor empieza a añadir la persona. Ya no somos 6, ya somos 20. Y empezamos a multiplicarnos. Wow. Y a mi madre le piden el hogar donde vive, que era donde realizábamos los cultos. Y luego entonces hacíamos los cultos debajo de un árbol en la calle. Dios mío. Ahí hicimos la iglesia, pusimos la iglesia ahí, pusimos silla. Y yo recuerdo como ahora, pastor, que cuando el Señor me hace el llamado, yo me vuelvo un Gedeón y le digo, Señor, mira, yo voy a aceptar, pero tú tienes que confirmarme que esto no son mis emociones o que verdaderamente eres tú. Digo yo, se la voy a poner difícil al Señor. Ay. Mira, Señor, aquí hay pocos cristianos entre los que están conmigo. Los otros vienen, siguen la obra, pero no están comprometidos así. Yo voy a hacer una campaña evangelística. Y como yo soy una pequeña iglesia, un campo blanco, un grupo de oración que tengo, no voy a invitar a nadie porque nadie me va a respaldar, pero yo no tengo nada. Mira, si tú estás conmigo, que cuando yo pida prestada las bocinas, que me la presten. Dios mío. Y cuando solicite el lugar, que me lo faciliten. Así mismo fue. Llegamos al lugar, pusimos sillas plásticas que nos prestaron unas bocinas y sin anunciarlo con flyer ni nada, nos pusimos ahí a hacer nuestro culto. De repente están los hermanos que estaban con nosotros, que eran, parece entonces como 22, y de repente la gente venía saliendo de sus trabajos, de trabajar, y se paraba a ver el culto y se quedaban. Dios mío. Y la gente empieza a salir de sus casas, y cuando en un abrir y cerrar de ojos yo miro, ya hay 100 y pico de personas en ese lugar. Dios mío. Digo yo, Señor, mira, tú me estás metiendo en problemas. Recuerdo que en esa impartición de esa noche se convierte en 12 almas al Señor. Wow. Y yo dije, wow, Señor, verdaderamente tú quieres que avance con esta obra. Yes. Ahí emprendemos el llamado, pastor, y comenzamos entonces a darle forma como iglesia. Ahí Wow. el Señor nos da el nombre de llamarlo Ministerio Cristiano Fuente de Vida. Amen. ¿Por qué ministerio y no iglesia en el principio? Porque queríamos abarcar como un concepto que trabajara más con la comunidad. Wow. A veces yo he tildado mucho el pueblo del Señor, a veces como decimos en Dominicana, como que somos como medio como solo. Ay. Como que no tenemos ese compromiso con la comunidad. Y esa es mi visión. Amen. Mi visión es como llevar la iglesia a la comunidad.
Wow. beneficiar a la comunidad con lo que nosotros tenemos. Entonces ahí el Señor me pone en el corazón que seamos Fundación Iglesia. Wow. Y estamos constituidos oficialmente en República Dominicana como Iglesia Fundación. Amén. ¿Y la dirección? Estamos en la calle María Vida de la Cruz, conocido ahí en República Dominicana como la Antigua 13. Eso está en Villa María, Santo Domingo, República Dominicana. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tremendo testimonio del pastor. Pastor nos ha bendecido en el día de hoy con su testimonio, con esa historia de la fe. ¿Cuánto ha sido bendecido en el día de hoy? Aleluya. Yo quiero que el pastor, ¿verdad? Pero nos falta que la iglesia ya está. Continúe, dígalo, pastor. No, porque esto no se puede quedar por mitad. Dele. Yo testifiqué aquí lo que nos sucedió del 2019 para el 2020. Amén. Alquilamos nuestro primer local, la iglesia empezó a crecer, éramos unos 30 y pico de hermanos y conseguimos algo para un espacio como de 48, 50 personas. Ahí emprendimos el ministerio, pastor. Cuando emprendemos el ministerio ahí, 2019 para 2020, Dios me dio una palabra, me dice año de la multiplicación. Y en el 2020, año de la pandemia, nos cierra la iglesia. Dios mío. Pero Dios me había dado una palabra. Y voy nuevamente a repetir lo que dije aquí ministrando la palabra del Señor. Yo le decía al Señor, Padre, año de multiplicación y nos cierran el país. Y el Señor me responde, cerraron las escuelas, cerraron los templos, pero el cielo todavía sigue abierto. Come on. Aleluya. Ese año, pastor, a través de las redes sociales, específicamente Instagram, el Señor nos permite a nosotros hacer unos live en conjunto con un muchacho del mundo secular. Y a través de la influencia que él tenía, yo pude llegar a las masas que lo seguían a él. Y cuando aperturamos la iglesia nuevamente, teníamos que hacer 2 y hasta 3 servicios de la cantidad de personas que empezaron a asistir. Aleluya. Hoy en día, año 2022, nosotros somos una iglesia con más de 100 miembros. Dios mío. Nosotros tenemos un espacio para los niños con más de 55 niños. Y bueno, Dios es tan fiel que nos trajo aquí a Estados Unidos sin cita, no había cita disponible allá en el consulado norteamericano, allá en República Dominicana. Amen. Pero Dios me dijo, yo te llevo a Estados Unidos a predicar mi palabra. Come on. Y nos consiguió la cita el Señor. Y aquí estamos trayendo una palabra de vida. Dios mío. ¿Y cómo le ha ido aquí en Nueva York, pastor? No, excelente, pastor. Aleluya. Excelente. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor ha puesto la gracia y hemos podido llevar una palabra de impartición a donde quiera que hemos ido. Amén. Aleluya. Bueno, para muestra un botón que estoy con ustedes aquí. Ay. Una bendición de verdad para nosotros. Amén. Nos gozamos el domingo con el pastor. Nos estamos gozando hoy. Pero pastor, yo sé que hay gente aquí y hay gente que nos están viendo y a lo mejor ellos han pasado una vida así como usted ha pasado en su vida. Vienen con una trayectoria, ¿verdad? Que a lo mejor no estaban con su papá, han agarrado un odio porque su papá se tuvo que ir o tuvo que irse para otro país y no pudo crecer con su papá o su mamá y han crecido con ese odio dentro de ellos, personas que están dentro de la iglesia que todavía necesitan liberación. Entonces yo quiero, como usted ha experimentado y ha pasado por esto, ¿qué palabra usted le puede dar a esas personas que nos están viendo? ¿Qué consejo usted le puede decir a esas personas que están aquí o nos están viendo por el internet? Lo que tengo que decir, pastor, es que es imposible que el hombre pueda ser libre por sus propios medios. El carcelero no le abre la cárcel a los presos. Y cuando nosotros no estamos en el Señor, lamentablemente estamos a merced del enemigo. Y el enemigo es padre de mentira. El enemigo nos hace entender que el orgullo es como una linda corbata. Pero el Señor nos hace entender que es una soga al cuello que nos está ahorcando. Dios y nos está quitando poco a poco la vida. Wow. Eso nos vende el mundo. El mundo nos vende que ser fuerte es ser arrogante, es ser egoísta, es guardar rencor. Eso nos hace sentir poderosos allá afuera, porque así me sentía. Wow. Sin embargo, venir a Cristo ha sido la mejor experiencia, porque tú solo, amigo que me escuchas, no puedes ser libre. Tú solo no tienes la capacidad de perdonar. La Biblia dice que todo don perfecto proviene de lo alto. Yes. Es imposible que el hombre pueda ser libre o tenga la capacidad de amar verdaderamente si Cristo no se ha manifestado en su vida. No. A ti que me estás escuchando, el Señor quiere hacerte libre, pero hay una decisión que tú tienes que tomar y es entregarle a Él la rienda de tu vida para que Él haga lo que debe hacer. ¿Y qué el Señor va a hacer?
hacerte libre para que tú puedas disfrutar de la belleza de la vida, para que puedas experimentar las bellezas de este mundo y puedas entender que siempre, siempre Dios tuvo un plan para ti. Amén. Aleluya. Hoy en día yo miro a mis hijas, yo soy padre de 2 niñas, mi niña Esther, la más grande, y la segunda se llama Amelia Shaddai, y yo al contemplar mis hijas, yo digo, wow, cuán equivocado yo estaba, porque nosotros los padres no sabemos de lo que somos capaces de hacer por nuestros hijos. Lamentablemente no justifico el pecado, pero bajo la ignorancia somos capaces de hacer muchas cosas Right. solamente por nuestra familia. Come on. Entonces, tú amigo que nos escucha, no caigas en la ignorancia de hacer lo que sea y cometer el error que cometió mi padre, que amando a sus hijos, vino a Estados Unidos, cometió el error de entrar a un mundo pecaminoso y lamentablemente cuando llega a Santo Domingo y por fin nos conocemos, me dice no valió la pena nada de lo que hice. Wow. Al final me perdí lo más importante que fue verlo a ustedes crecer. Wow. Dios mío. Y yo por eso siempre le decía al Señor desde antes de ser cristiano, Señor, nunca me permita irme ilegal a un país, y bendigo a los hermanos que han tenido que emigrar lamentablemente para sobrevivir. Los bendecimos. Amén. Y oramos para que su estatus migratorio pueda cambiar, Amén. que Dios pueda tocar los líderes de esta nación y puedan bendecir, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Amén. Pero esto marcó mi vida de tal manera que le dije, Señor, llévame a un lugar que yo nunca pueda dejar mis hijas como me pasó a mí. Wow. Sí, pastor. Aleluya.